Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. Vengo muy contenta a compartirles en esta ocasión una idea súper sencilla para hacer un regalo. Un regalo de papelería. Ya sabemos que este canal pues está muy enfocado a lo que es el mundo de la papelería, del scrap, de la decoración, de las manualidades. Y pues vengo a compartirles esa idea muy sencilla porque pues se acerca la Navidad y es temporada de hacer muchos regalitos. Nosotras somos muy creativas y si tenemos el material en casa y queremos hacer algo muy personalizado, pues vengo a compartirles esta sencilla idea que seguramente les va a gustar. Así que primero pues va a aparecer un poquito la realización de cómo es este proyecto y después se los muestro a detalle. Así que si ustedes quieren ver cuál es el resultado y el proceso de este tipo de proyectos, quédense y vamos a comenzar. Y bueno, pues aquí lo primero que tenemos son estas piezas que nos van a medir 13 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto. Van a ser dos piezas como esta y para el lomo esta de 2 centímetros de ancho igual por 20 centímetros de alto. Esto lo vamos a pegar en una cartulina rosa. Y ya que tenemos esto, vamos a cortar las orillas y vamos a hacer la encuadernación como si fuera a ser un álbum. Y ya que tenemos nuestra encuadernación, yo aquí tengo estos pedacitos de listón que van a ser mi cierre. Lo voy a pegar aquí con cinta doble cara antes de que yo pegue el papel que va en esta parte interna. Debemos fijarnos bien que esta parte quede súper bien pegada porque es el doblez de nuestra carpetilla. Ahora aquí tengo este rectángulo de papel decorado que mide 14.5 centímetros de ancho y 8 centímetros de alto. Voy a marcar un doblez de 1 centímetro por cada lado y en la parte de abajo porque voy a hacer un bolsillo. Entonces van a cortar igual sus orillas y van a hacer el bolsillo como lo ven a continuación. Antes de pegar el bolsillo, normalmente yo le marco aquí la perforación que es un medio círculo, pero si ustedes tienen esta tablilla, también le pueden hacer esa muesquita con la parte para realizar los sobres, que es la parte que viene aquí. Yo voy a centrar mi papel y en esa parte voy a hacer mi perforación. Aquí tengo esta otra pieza que es un rectángulo que mide 14.5 centímetros de ancho por 7 centímetros de alto e igual marco un doblez a 1 centímetro de cada lado porque esto nos va a sujetar una libreta. Únicamente voy a cortar las esquinitas de esta forma y lo tengo decorado de la parte de enfrente. Este va a ir pegado, pero antes les muestro esta libreta que es de papelería. Va a ir sujeta precisamente con esta cintilla de esta forma. La vamos a poner así y las pestañas que están en la parte de atrás va a ir pegado en la carpeta. Esta libreta es de papelería, es de taquigrafía, como pueden observar ahí, y por la parte de enfrente trae esto y por la parte de atrás viene en blanco. Entonces yo lo que voy a hacer es pegar esta imagen aquí para cubrir lo que es la portada de la libreta. Y ahora sí, entonces esta cintilla
la vamos a colocar como les mostré en la parte de atrás para sujetar esta libreta y entonces vamos a pegarla aquí. También de papelería tengo estos separadores adhesivos y voy a utilizar 2 bloques de estos separadores y pues aquí en el bolsillo van a poder introducir lo que quieran. En este caso yo tengo estas imágenes que van a ser las que van a ir incluidas en el bolsillo. En la portada voy a pegar esta imagen y también en la parte del lomo. De forma básica sí quedaría la portada, pero la vamos a adornar de acuerdo al gusto de la persona para quien vaya a hacer este proyecto. Y bueno, pues ya vieron de manera general cómo fue la realización en específico de este proyecto, pero la forma de hacer el otro es exactamente la misma. Lo único diferente es el cierre, que en este primer proyecto el cierre es con listones y en este segundo es con elástico o con liga. Pero lo demás, la estructura y todo está elaborado de la misma manera. Ahora sí, les voy a mostrar a detalle cómo es que son por dentro estas bonitas mini carpetas de papelería. Y ahora sí, aquí tenemos la primera. Les recuerdo algo muy importante y sobre todo para quienes están aquí por primera vez, si a ustedes les gusta este tipo de contenido, de ideas que tienen que ver con el mundo de la papelería, del scrap, de las manualidades, pues los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo video. De repente, ya saben, dense sus vueltas y vean los demás videos que son ideas muy bonitas y también les comparto las compras que realizo de cuestiones de papelería. Déjenme sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones porque eso es súper importante para mí y regálenme su manita arriba si es que les gustan los videos. En este caso, pues ya tenemos esta mini carpeta con la temática de Kitty y es una carpeta tamaño media carta. Como pueden ver, el colgante trae una Kitty. Aquí está, esta yo lo compré en Fantasías Miguel, por ahí en algunas compras salieron y pues le puse estos listoncitos, este otro colgante aquí. Me gustó mucho el resultado, está en colores muy pastelosos pero bastante colorido. Me gustó mucho el resultado. Ustedes ahí pudieron ver cómo yo pegué lo que es la hoja de portada, pero le agregué otros elementos que hacen que se vea mucho más bonita, que luzca diferente. Entonces, como les decía, aquí el cierre es con listón, porque sé que muchas no tienen la crop a dial, entonces iban a decir, bueno, yo no tengo la crop a dial para poner liga, ¿cómo hago el cierre? Con listón, que es este. La abrimos y nos encontramos con esto. De este lado está la libreta y lo único que ustedes no vieron en el tutorial fue que yo puse esto para la pluma. Esto se realiza de forma muy sencilla. Con una tirita en foamy le pegué cinta decorativa y lo pegué aquí para que ustedes puedan tener a la mano también una pluma, y esto pues ya va a ser a gusto de la persona para quien esté realizada la mini carpeta. De este lado igual en el bolsillo puse esta decoración que también es totalmente al gusto de ustedes. Y aquí pues ya es para que ustedes le incluyan lo que ustedes sepan que esa persona necesita o que le agrada. Incluso yo con todo lo que me restó de papel y de listones y demás, hice este separador que la verdad me gustó mucho cómo quedó. Creo que se ve muy bonito. Y entonces ustedes ya pueden aquí incluir todas las cositas que ustedes sepan que esa persona va a utilizar y que necesita. También hice unos mini clips pequeñitos pero muy lindos. Estos ya saben que yo los realizo con unos mini circulitos de madera y le pueden incluir todo lo que ustedes quieran, pero de forma general es para incluir lo que es una libreta con su pluma y un bolsillo en el que le podemos incluir lo que deseemos, incluso a lo mejor dejarlo sin nada y nada más ponerle quizá unas notas adhesivas o lo que ustedes quieran, pero la finalidad es hacer algo bonito, totalmente personalizado para esa persona que nosotros queremos darle un detalle. Y de la misma forma en la que yo lo hice con esta temática de Kitty,
realicé otra, pero con la temática de Harry Potter. Yo no soy fanática de Harry Potter, pero sé que los colores que preponderan de esta colección son precisamente los oscuros, el negro, y lo que son el rojo y el amarillo tirándole a naranja. Pero como es para una chica, lo quise hacer con este fondo rosa. Entonces en el colgante es muy sencillo, únicamente le incluí este bulto que pueden ver ustedes ahí, con estos listones y este otro colgante con negro, rosa y color cristal, que se ve muy bonito, es algo muy sutil pero luce muy bello. Y en la liga, si lleva perforación con la Crop a Dye, lleva aquí en el resorte este pin, esta chapita. Entonces yo decidí incluirlo aquí porque se ve muy bonito, me gustó cómo luce. Entonces esta liga la quitamos y esta por dentro viene de la siguiente manera. De este lado tenemos una libreta más grandecita que la anterior. La que les mostré primero, como vieron en el tutorial, es una libreta para taquigrafía y este es un bloc tamaño esquela que lo pueden encontrar ustedes a raya o a cuadros, en este caso es a cuadros. Y aquí en la primera hoja lo único que hice fue ponerle el nombre Ivana, todas las demás hojas están así. Y en la parte de atrás ya saben que yo les pongo esto para que esta libreta pueda entrar y salir fácilmente, con la finalidad de que si se nos termina la libreta, nosotros bien la podemos sustituir por otra al tener este cintillo en el que podemos incluir otra libreta. Entonces la idea es que la carpeta pues sea perpetua de acuerdo al cuidado que nosotros le demos, pero le podamos estar intercambiando el contenido. De este lado yo decidí incluirle todas estas tarjetitas para que ella pueda hacer distintas anotaciones, incluso también acá unos decorativos. Le hice estos 3 clips pequeñitos, pero la idea es hacerle más. Ahorita se los quise mostrar nada más así para que ustedes vean cómo es que va esta otra y brindarles la idea de que ustedes lo pueden hacer con la temática que gusten. Porque también otra cosa es que yo le voy a pegar notas adhesivas en la parte de aquí, nada más que la otra, como es mía, sí lo pegué directamente, y aquí lo que voy a hacer es que muy seguramente las voy a pegar en un acetato que va a ir como una plantilla para que si estas se acaban, ella pueda poner otras en ese acetato y meterlas y sacarlas, porque si yo las pego directamente, pues obviamente la parte de abajo se va a arruinar y no quiero que suceda eso con esta bonita carpeta de Harry Potter, que si notamos, aunque sí utilicé lo que es negro, yo quise utilizar el rosa para combinarlo y que se viera más femenino. Y aquí pues obviamente le podemos incluir más cosas. El lomo sí quedó decorado, que es la continuidad de la imagen, y lo que es la portada quedó muy sencilla pero muy linda. Creo que también la chapita, el botón, le da una vista muy bonita junto con el colgante. Me gustó mucho la idea. Las dos dieron un bonito resultado. Sin duda esta se ve ultra mega femenina, pero ustedes la pueden realizar con la temática que quieran. Ya vieron que la estructura para realizarles súper sencillo. Básicamente lo que tienen que hacer es buscar la decoración que le van a poner. La cuestión de los colgantes, y eso es totalmente a gusto personal y todo lo que ustedes le quieran poner. Y pues aprovecho para compartirles estas ideas ahorita que se viene esta temporada de hacer bastantes regalitos, pero con nuestras manos hermosas podemos hacer creaciones muy lindas y totalmente personalizadas, como en este caso. Entonces espero que les haya gustado la idea, que les sea de mucha utilidad ahorita que todavía estamos en tiempo de poder realizar esos detalles. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo enorme, y como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.